Y vamos a comenzar con el conversatorio de Teodoro. Listo. No he encontrado una foto de Eduardo Navarro en el Festival de Teatro Aficionado cuando le dimos un minuto de aplauso de pie. Esta vez no lo he encontrado. Ajá. Sí que lo tiene Joseph por ahí y lo pueden pasar. Si es que A ver, se vamos a puede ver un ver. momentito, ¿ya? Sí que se puede ver, ¿no? Porque Vamos a hay ver un ese momentito. video, hay esta foto, pero no le he podido ubicar. Está debajo de la escalera ahí. Muy bien. Ahora vamos a ver esa foto y ese video, Luis, a ver si lo podemos ubicar No, también. Vamos a no, empezar video no, formalmente solamente. ya el conversatorio de Teodoro Guamán, ¿ya? Dándoles la bienvenida. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Alder Molina, del Centro Cultural Agapito Canchara. Hoy día vamos a tener el conversatorio de Teodoro Guamán, la obra cumbre que hizo en vida Eduardo Navarro Ibáñez, ¿no? Una obra que se fue escrita en los años 70 y que tengo el honor en este tiempo de poder dirigirla, de dirigir la obra, ¿no? De estar colocándolo en diferentes lugares. La obra de Teodoro Guamán es una obra que tranquilamente es itinerante, se puede hacer en diferentes teatros, ¿no? No solamente clásicos, sino teatro de calle. En sí, en un inicio fue concebida así, Eduardo lo concibió de esa manera, el doctor Navarro, ¿no? Y esta obra, desde que soy el director, que lo estamos manejando desde el año pasado, 2025, ha estado recorriendo ya diferentes locaciones, ¿no? Hemos podido estar en la Casa Mariátegui, en el centro de Lima, donde tuvo una gran acogida la obra. Hemos estado en el Festival de Surco, donde también ha tenido muy buena acogida la obra. Hemos estado en Ancón este año, iniciando el año, en febrero, marzo, para ser exacto, estuvimos en Ancón. Y lo lindo de esta obra, de Teodoro Guamán, que habla acerca de un, voy a decirlo así crédidamente porque no tiene nada de malo decirlo, ¿ya? Un cholo acriollado, un cholo vivo, ¿no? Una persona de la sierra muy avispada. Y esa es la contraparte que nosotros a veces tenemos en Lima, ¿no? Nosotros tenemos esa contraparte de creer que siempre pues la gente del Andes un poquito cabizbaja, no sabe, ¿no? Y en muchas ocasiones hasta nos puede tomar el pelo. Y de eso trata la obra, ¿no? Cada uno tiene una faceta diferente, cada personaje tiene una faceta muy diferente y muy marcada en la obra de Teodoro Guamán. Está Teodoro, que es este personaje andino, entre 20 a 28 años, ¿no? Está su contraparte, que vendría a ser, pues, el militar, ¿no? Sargento Recto, Juan Recto. Está un cura, muy marcado el cura, medio cucufato también, ¿no? Está Rockefeller, que es el personaje alienado, gringo, que muestra un poquito pues la contraparte de cómo podría verse en ese momento, en ese tiempo, los extranjeros a los peruanos, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, ha cambiado un poquito esa visión, no decir completamente, pero ha cambiado ya regularmente, ¿no? Esa visión que de respeto tienen los extranjeros hacia el peruano. También el camionero, que tiene una relación constante con los citadinos, ¿no? Pero ya pues con Teodoro Guamán tiene tal vez sea el único personaje bisagra de la obra, ¿no? Que no lo juzga, tampoco lo trata muy bien, pero no tiene ningún problema con él. Es un personaje bisagra, el camionero. El Taita, el Taita Manuel, que también es un personaje tradicionalista, muy respetuoso en las costumbres del Ande, ¿no? Entonces, este conglomerado de personajes hacen que Teodoro Guamán tenga una aceptación muy clara con respecto al público, ¿no? Entonces, vamos a comenzar este conversatorio, obviamente, dándole el pie a la doctora Julia Vargas, ¿ya? Que ha sido Mm, esposa de Eduardo Navarro, para que también pueda dar una visión clara y directamente del autor de esta obra. Doctora Julia, buenas noches.
Buenas noches, gracias Alder. Saludando a Luis Canachiro, hola, ¿cómo estás? Saludando a Nicolás, siempre guapo Nicolás, ¿no? Qué Por supuesto, Hola, Luchito. la edad nos da experiencia, ¿no? Experiencia y experticia. Realmente para mí es bastante significativo, ¿no? Que estemos hablando ahora de Teodoro Guamán, porque es una obra que se ha presentado miles y miles y miles y miles de veces. Hemos ido a muchísimos centros poblados, a centros mineros, de verdad. Yo cuántas veces me he quedado sin oxígeno, pero yo tenía que reemplazar a cualquiera de los actores que no podía ir, no justo está acá mi hermana, que ella hacía de Anatolia, ¿no? De Anatolia, que también tenía un papel en la obra, y fue la esposa, pues, del que hacía Teodoro. La obra empieza con Eduardo haciendo Teodoro, y lo hacía en la Plaza San Martín también, pero Eduardo se tenía que pintar de marrón la cara, porque era pues blanquiñosito, ¿no? Y el esposo de mi hermana era marroncito y se tenía que pintar la cara de blanco, ¿no? Porque era así Rockefeller. Entonces, un día dijeron, pero ¿por qué tenemos que gastar tanto en maquillaje? Y Eduardo empieza a hacer de Rockefeller y el esposo de mi hermana, Dante Osorio, empieza a hacer ya de Cholo, ¿no? De Teodoro, ¿no? Porque le iba bien además con la cara, igualito. Era muy Teodoro realmente, su ex esposo, felizmente, su ex esposo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que importaba en la obra, que era muy fácil de montar, de verdad, cuando hemos ido así por muchos departamentos, muchas ciudades, como les decía, centros mineros, ciudades, centros campesinos, centros obreros. En todas partes hemos viajado a nivel del teatro de la Federación Universitaria de San Marcos y la obra era súper conocida y más que eso yo creo que servía para que los grupos de teatro de provincia empiecen, ¿no? Porque es una obra ligera, fácil de montar y bueno, correspondía a lo que se pensaba en esa época, ¿no? Siempre, ¿no? La contradicción contra el imperialismo, no representado por Rockefeller. Y bueno, las Fuerzas Armadas, en esa época, el 70, estábamos en época militar, ¿no? Con dictadura militar. Y la iglesia, pues, que se acomoda siempre, bueno, al poder según nuestra percepción de esa época. Y actualmente también sigo pensando lo mismo, ¿no? La iglesia siempre está cerca del poder. Entonces, esta obra nace, pues, de los recuerdos también de Eduardo, porque su madre era andahuayrina, ¿no? Ahí hay una comunidad de Arapa donde Eduardo iba pues de muy adolescente, ¿no? Con los primos. Entonces, de poco a poco se fue construyendo, de verdad, el papel fue, los papeles de los diferentes personajes fueron creciendo bastante, como yo le decía, yo sé hoy, déjame un día, hazme recordar un día para aumentar, ¿no? Todo con mi hermana que también estuvo en el TEFUS desde la década del 70, bueno, ella tenía creo que 14, 15 años, yo me casé con Eduardo 17 años, entonces íbamos aportando la obra y cada miembro del TEFUS también, ¿no? Gambarini, por ejemplo, que hacía militar, siempre aportaba algo más, y los chicos que hacían de cura también, ¿no? Entonces eso de verdad me satisface mucho que haya este encuentro con personas como ustedes, ¿no? Tan dedicados al teatro. Y bueno, muchas gracias, ¿no? Por recordar a Teodoro Guamán, Pegaflor Tomba Tomba, que en su versión original, pues Eduardo hacía muy tumba tumba, ¿no? Y que representaba, yo creo, un poco también lo que él ha hecho de adolescente allá por las Andahuaylas, ¿no? Lo que era muy picaflor, ¿no? Quiero una picaflor, tumba tumba. Bueno, Eduardo siempre fue muy travieso, muy curioso, y bueno, pues son cosas que pasan, pero estamos aquí, ¿no? Muchas gracias por estar en este encuentro, de verdad, ¿no? Gracias a todos. Muchas gracias, doctora Julia, gracias por esas palabras. En realidad es una persona bastante cercana pues, a lo que fue el creador de esta obra, ¿no? Mejor que una voz autorizada como la doctora Julia para este momento. Gracias por su participación, doctora Julia. Eh, Vamos con un actor, director, y yo lo considero un maestro también, porque en su momento compartí un taller con Luis Canachir, ¿no? Me enseñó algunas cositas. Entonces, Luchito, me gustaría que pudieras dar también tus palabras con respecto a Teodoro Guamán, ¿no? Tú que lo has visto en la obra, casi desde sus inicios también, quisiera saber tu opinión con respecto a ella, cómo fue tu impresión
la primera vez que la viste y las sucesivas veces, ¿no? De repente con la generación ya después, ¿no? Buenas noches, Julia. Buenas noches, con todos, Nicolás y los demás oyentes. Muchas gracias por invitarme a esta reunión. Ya ha pasado más de 50 años, tal vez fue en el año 75, 74 o 73 en la Universidad de San Marcos. Yo estudiaba psicología y a eso de las 8 de la mañana entraba por la puerta de la Avenida Venezuela, cruzaba derecho y tenía que pasar por delante de la Facultad de Administración, Economía, Contabilidad, y había una pequeña escalera de la vereda a la puerta del pabellón de la facultad. 8 de la mañana, de repente, unos minutos antes, yo me dirigía a estudiar y encontré a Eduardo por primera vez con otro actor. Eran dos actores. Me llamó mucho la atención que hagan teatro a esa hora y en ese espacio, en una escalera. Me impresionó la actuación de Eduardo. Yo en realidad no todavía no hacía teatro, no estudiaba teatro, estaba haciendo teatro por ahí, ¿no? Diferentes sitios, pero todavía no me dedicaba, no pensaba en dedicarme al teatro. Estaba haciendo teatro por aficionado en algunos lugares. Me impresionó la energía que tenía. Era el Rockefeller. Eh, Tal vez esté mal que diga, no sé, pero en ese momento, sinceramente, no me gustó esa actuación, ese tipo de actuación. Seguramente yo estaba buscando un tipo de actuación más naturalista, como se acostumbra en los teatros. Yo había visto también muy poco teatro. Seguramente mi modelo de actuación eran las telenovelas y él tenía una actuación, digamos, lo que ahora se conoce, un poco sobreactuada. Y era la energía que tenía. Me pregunto también, ¿qué sucede con esa función que después de más de 50 años la siento como que la estoy reviviendo? Años después yo hice teatro en la calle y me di cuenta que ese es el tipo de actuación que se requiere hacer en espacio de aire libre, porque hay muchos estímulos que pueden desconcentrar al público y el actor tiene que llamar la atención, por un lado, con una actuación, llamémosle, exagerada. Creo que también por aquellos años 70, comienzo de los 70, había la influencia del grupo histrión en la actuación. Era ese tipo de actuación muy cercana a la que yo vi en Eduardo y después vi en Los Hermanos Velázquez, ya en un teatro más pequeño, pero siempre ese tipo de actuación exagerada. En los años 75 más o menos yo empecé a hacer teatro y en la escuela me enseñaban a hacer una actuación más natural y me ponían como el ejemplo contrario la actuación de Los Hermanos Velázquez con el grupo Histrión, que era muy semejante también a la actuación que tenía Eduardo, ¿no? Creo que me he ido por otro lado. La actuación del teatro en la calle es esa precisamente, la que estaba haciendo Eduardo, reitero, porque hay muchos estímulos externos a la obra, como el perro que cruza, el auto que toca su claxon, el sol, la lluvia, el frío que te pueden robar, una serie de cosas que tienes que llamar la atención. Posteriormente yo también hice teatro en la calle, pero traté de buscar otra forma de llamar la atención. No era básicamente en la actuación exagerada, expresionista, lo que quieras, era, por ejemplo, más usando el cuerpo. Esto de usar el cuerpo también tiene la influencia de los cuatro tablas que nos trajo en por ahí, por el año 75, el entrenamiento corporal. Quiero usar solamente unos minutos, no sé si es que me estoy alargando mucho,
En la labor de Eduardo como gestor tiene mucho valor. Julia debe saberlo. En el segundo piso de San Marcos, de la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Letras, el segundo piso estaba la Facultad de Educación, y en el Educación, en el 3B. 3D, ¿qué cosa había? El Teatrín 3B, Bertolt Brecht. Teatro Invertor. Exacto. Ya no estuvo Eduardo, y poco a poco ese teatrín desapareció. Yo también he ensayado y me he presentado en ese teatrín ya por los años, a finales de los 80. Y otro asunto, que tú entras a la Facultad de Letras, eh, por- viniendo de la Venezuela, digamos, a la mano izquierda, en el primer piso, Julita, ¿te acuerdas lo que había ahí? Había una oficina de Estaba, teatro. exacto, estaba la oficina del Teatro Popular Efus, de Puns, Teatro Tefus, Popular perdón, Teatro de la Federación Universitaria San Marcos, con el cual tenían pues un vínculo estrecho porque tenían la misma ideología y las mismas ideas y estrategias políticas en esa época, ¿no? Sí. exactamente. Y cuéntanos un poquito también de la FENATEPO. No, ay, bueno, ya me estoy pasando mucho, me estoy pasando. Tengo que ser concreto en lo que es la obra. Está Quiero, recordando quiero, Lucho bastante, ¿ah? sí, sí, quiero precisar, ay, hay mucho que hablar de Eduardo, positivamente. Quiero Dale. solamente 2 minutos para recordarlo. Ya lo recordé en el año 75 o antes, pero en el año 80, cuando yo egresé del Teatro de la Católica, fuimos a la Muestra Nacional de Teatro en Iquitos, la séptima muestra, y ahí conocí a Orlando Mendoza, que actualmente tiene mucha experiencia en los cursos de oratoria, que lo ha dado a diferentes lugares del Perú y fuera del Perú. Así. Orlando Mendoza presentaba Guamán Poma Tomba Tomba, él solo, en un monólogo, y hacía teatro en la calle, y se fue de Lima hasta Iquitos por tierra y río, no usó avión, así de pueblo en pueblo se fue haciendo teatro en la calle con esta obra. Al término de su función, él dijo que fácil es hacer teatro en un teatro cerrado, ¿no? Era fácil. Y evidentemente, pues yo tuve la oportunidad de descubrir eso. Qué fácil es hacer teatro dentro de un teatro. En la calle hay que empezar a llamar a la gente y tratar de que la gente no se vaya, ¿no? Otra persona que hizo muchísimo, porque tuvo que ganar la vida con esta obra, y a veces hacerlo con 2 personas, máximo 2 personas. El otro personaje, el cura, Rockefeller y todo eso, lo tenía que hacer un solo actor por economía, porque se tenía que pasar la bolsa, y la bolsa solamente podía alcanzar para 2 actores. Es Ubaldo. Ubaldo después de dejar el personaje y se hizo conocido por este personaje, ha hecho muchas películas. Tal vez es el personaje que hecho hablante que más películas ha realizado. Este es mi recuerdo resumido de Eduardo, a quien le rendimos homenaje en el Festival de Teatro Aficionado con 1 minuto de aplausos de pie. Gracias. Luis, muchas gracias, ¿ah? De verdad, muchas gracias por esas palabras, por el recuerdo que tienes también de Eduardo Navarro, ¿no? Y sí, la obra de Teodoro Guamán es bastante llamativa, ¿no? No solo eso, sino que es de una fácil llegada al público, por la cantidad de personajes que tiene. Y acabas de dar todo un background de un montón de gente Ya que ha no podido puedo pagar. realizarlo, varios actores que han podido hacerlo, ¿no? Incluso de uno, específicamente igual lo que has mencionado, que ha podido Como destacar gracias a los personajes de Teodoro Guamán, ¿no? Impresionante lo que me acabas de comentar. Vamos a continuar con el testimonio de Nicolás Leos y luego vamos a tener una ronda así de preguntas. En mi caso, voy a moderar un poquito las preguntas que pudiera realizar mi persona, como también el público asistente que tenemos en la sala. Bien, les seguimos dando la bienvenida a los que se van conectando. Muchas gracias por participar en el conversatorio de Teodoro Guamán.
Miguel Guti, Alessandra Salas, Oh, Pilar Ochoa, ¿no? Gracias por estar aquí Miguel Quequejana, Eduardo, Illich están acá presentes. Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar acá. Nicolás, Leos, buenas noches. Tu tiempo, maestro, para que pueda hablarnos también acerca de Teodoro Guamán y de Eduardo Navarro, Ya. ¿no? Con la misma pregunta Ni- que le hice Nico, a Luis. ¿Cómo lo notó al inicio y cómo lo ve en esta evolución de la obra en el tiempo? ¿ya? Sí, ¿Empiezo? sí, Nicolás, tu tiempo. Muy bien. Muy Adelante, hermano. buenas. Hola, Luchito, Canachiro, Julia, todos ustedes, Alder. Muy buenas noches. Qué satisfacción encontrarnos en esta oportunidad en homenaje a Eduardo Navarro. Efectivamente, por los años 70 conocí a Eduardo Navarro. Yo estaba en la Escuela Nacional de Arte Dramático, pero me daba mis escapadas a la Plaza San Martín y a donde había teatro, y ahí pues veía al loco Jorge Acuña, a los jóvenes que hacían mimo, y también de fondo salía Ed- Eduardo Navarro con su personaje Teodoro Guamán Picaflor Tumba Tumba. Y como yo estaba exquisito porque era estudiante de la Escuela Nacional de Arte Dramático, yo decía, como estaba hablando Julia, le digo, ¿por qué el blanquiñoso tiene que pintarse de marrón y el otro marrón porque tiene que pintarse de blanco? Y después, mira, me he enterado que después ya se cambiaron los personajes por ahorro, ¿no? En una oportunidad yo cuestioné también a los hermanos Velázquez Aristioni, que estamos hablando, porque también fui a ver una obra y los voy a ver en el camarín y veo pues que todos los Velázquez estaban que se maquillaban de marrón, ¿no? Y yo le digo, ¿y por qué se están maquillando así tan grotescamente? No, es que estamos haciendo personajes de campesinos. Le digo, pero si ustedes son de Cajamarca, como mi familia, Cadenillas, es de Salendín, somos serranos blancos, ¿por qué tenemos que... El serrano blanco está en el campo como en la ciudad, le digo, ¿no? No se me pueden, claro, se fastidiaron, pero creo que después me hicieron caso, con el caso de Navarro, que la familia es cusqueña. Y efectivamente, pues sí, ahora con Lucho que está hablando, es la Federación Universitaria de San Marcos, después la FENATEPO, yo apoyé también a la FENATEPO, también di unas clases en los locales que tenía Eduardo Navarro, y francamente contradecirnos, discutir la dialéctica y todas esas cosas. Y fui aprendiendo porque lo que estamos hablando con Lucho, ¿no? Que dice que qué fácil es hacer teatro en un teatro, en cuatro paredes, a la italiana, circular. Sí, pues es facilísimo, ¿no? Los que hemos hecho el estudio académico, qué fácil. Pero yo también me aventuré, en 1973, me aventuré a hacer teatro en la calle, en los parques, en los jardines, en los callejones y donde se pudiera, porque también me hice un viaje Lima, Río de Janeiro, ¿no? Pasé Bolivia, Mato Grosso, llegué, y en cada vez, y en cada oportunidad que tenía que manguear, pasar el sombrero, todo, hacía mis interpretaciones libre, ¿no? Versión libre de la sopita, del cuento del ratón el ladrón que robó al ratón que desde Acuña, y también hacía mi versión libre de Tumba Tumba, a como salga, como decimos a la quechú, ¿no? Y acá tengo unas líneas en este libro que se lo obsequié a Eduardo. Bueno, tengo que lo más cerca. En la Universidad de Salta nos pidieron documentos que acreditaran que éramos estudiantes. Freddy presentó su carnet de San Marcos y yo el de mi escuela dramática. El segundo día en el comedor demostré mi mejor carta de presentación, mi versión libre de la obra de teatro popular La historia de Teodoro Guamán Picaflor Tumba Tumba, de Eduardo Navarro.
del Teatro de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El público estudiantil quedó engatusado. Nos aceptaron como miembros de la familia. Un grato recuerdo. Yo francamente que no me acuerdo mucho de los personajes. Me acuerdo algo del gringo, algo así del cachaco, pero cuando recibí esta invitación, vi en YouTube, vi las nuevas versiones, ¿no? Y he hecho memoria, pero no me acuerdo. O sea, hay dos personajes, el gringo y el cachaco, el policía. Es lo que Sí. más me acuerdo y algo así al cura, ¿no? Pero los personajes es el Guamán, Teodoro Guamán, que lo hacía Navarro con una frescura, con chudez, despapajo. Y bueno, y aprendí de él, porque yo también, ahora de mayor, todo el cúmulo de ciencia, porque yo he estudiado también en Europa y tantas cosas, cuando vine a mi barrio, La Victoria, mandé al diablo todos los estudios, todos los libros, y comencé a hacer teatro popular, comencé a caminar y sigo caminando, ya van como más de 10 años que estoy haciendo mi obra, y con un sentido así popular, no populachero, sino popular, ¿no? Soy el dramaturgo, el actor, todo, pero gracias a Cuña, a Eduardo y a otros tantos, a otro Juan Arcos y todo, aprendí a insertar toda esta valiosa enseñanza del teatro de la calle, ¿no? Con lo que he aprendido pues académicamente, ¿no? Y más tiro para hacer mi teatro de la calle, sí, gracias también a Darío Fo, que es un gran actor y de un sentido bastante popular. Yo me he tomado el trabajito de como escritor, escribidor, como diría Vargas Llosa, de hacer unos apuntes y me gustaría antes que me olvide, pues porque no tengo esa como Luchito que habla tan bonito, yo tengo que prepararme porque para mí es difícil aprenderme todo de memoria, todo. Y si me dan el tiempo, lo voy a leer, por favor. Por tumba, tumba, lo conoceréis. Dice el Evangelio de Mateo en el Sermón del Monte. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7:16. Y eso viene a cuento, y eso viene a cuento porque cuando hablamos de Eduardo Navarro, lo que realmente nos dice quién fue no son las fechas ni los títulos, sino lo que dejó hecho. Sus obras son las que hablan por él. Hoy, al recordarlo, más que mirar al hombre, conviene mirar lo que sembró, porque las palabras se las lleva el viento, pero los hechos se quedan. En los años 70, tiempos de reforma agraria y de migraciones masivas hacia las ciudades, Navarro escribió Teodoro Guamán Picaflor Tumba Tumba. Imagínense, campesinos que llegaban con la esperanza de una vida mejor y se encontraban con explotación y desprecio. Teodoro es uno de ellos, pero también es de todos ellos. Es la voz del migrante, la lucha por la tierra, la resistencia frente al poder económico y político. La obra no se queda en el teatro como entretenimiento, es denuncia en su estilo, es memoria. Teodoro habla con un lenguaje sencillo e irónico, filoso, y pone en evidencia la usurpación de tierras, la especulación inmobiliaria, la usura, el abandono del Estado. Navarro entendió que el teatro podía ser mucho más, un espacio para recordar y cuestionar. Al darle la palabra a un campesino migrante, convirtió a Teodoro en una crítica viva al sistema y en una invitación a no dejar de señalar las injusticias. Y lo más potente, Teodoro Guamán se montaba en plazas, escuelas, barrios, comunidades rurales, talleres universitarios. No necesitaba grandes escenarios ni luces. Era un teatro que caminaba junto a la gente, que se hacía presente donde estaba viva cotidiana, donde estaba la vida cotidiana.
Por eso, cuando hoy recordamos a Navarro a través de Teodoro, lo que hacemos es recordar que el teatro puede ser memoria y denuncia, que un personaje sencillo puede convertirse en altavoz de una historia colectiva que todavía sigue. La obra no ha perdido vigencia. Nos sigue interpelando, nos recuerda que hay voces que la historia oficial prefirió callar, pero que siguen ahí, esperando ser escuchadas. Gracias. Para terminar, yo también pertenecí varios años en grupo Los Grillos y recibíamos visitas de vez en cuando de Eduardo. También creo que iba su señora esposa, Julia, y nosotros teníamos también un trueque, ¿no? Cuando teníamos que estrenar una obra en Los Grillos, íbamos a letras, caminando nomás, nos metíamos ahí, hacíamos el cargamontón, los gritos y todo, y al toque, con Sara, Aurora Colina, Sara Llofre, Aurora Colina, Víctor Galindo, bueno, yo que comencé a asumir los personajes principales, a rajatabla, dábamos la función y en un cuarto terminaba y en un cuarto de hora había un fórum que nos destruían toda la obra. Teníamos que de nuevo recapacitar cómo, cómo solucionar todo esto. Y así caminamos varios años en San Marcos, ¿no? Con los encuentros con Eduardo, después se fue becado a Alemania, yo también. Nuevamente seguimos conversando con el teatro brechtiano, y ha sido polifacético él y nos ha enseñado, no es que él sea mucho mayor, sino ha tenido más vivencias, ¿no? Como profesor, profesional, actor, director, escritor, y estamos muy complacidos de haberlo tenido en nuestro entorno del quehacer escénico. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nicolás, gracias. Gracias por esas palabras. En realidad, el doctor Eduardo ha dejado bastante huella en muchos, ¿ah? En bastante gente. Y recordar las personas que han convivido, han pisado tabla, por así decirlo, han convivido teatralmente con ellos, es muy enriquecedor. Yo voy a tomar lectura de lo que ha puesto acá Pilar Ochoa, ¿no? Lo ha puesto en el chat, como para que todos lo lean, pero yo lo voy a leer. Textualmente ha puesto. Muchas gracias a ustedes por permitirnos recordar al maestro y director Eduardo Navarro, a quien conocí en mis inicios, en los inicios de mi carrera actoral. Bueno, dice buenas noches con todos, ¿no? Nos saluda a todos con las buenas noches. Y justamente por eso voy a hacer unas preguntas, primero a la doctora Julia, ¿ya? Quisiera hacer una pregunta a la doctora Julia directamente. Doctora Julia, ¿usted la primera vez que vio la obra consideró de que iba a tener tanto éxito en Sitio de Oro Guamán? Bueno, en realidad era una obra liviana, liviana, pero que a la vez respondía a lo que pensábamos los jóvenes, muy jóvenes, en la Universidad Nacional de San Marcos. Hay que recordar que estábamos bajo una dictadura militar. Entonces, la mayoría de jóvenes en esa época tenían pues ideologías, pertenecían a partidos políticos, ¿no? Entonces había un quehacer. Y el teatro era una herramienta también para llevar estas cosas, ¿no? Estas posturas, ¿no? Ante la Junta Militar de Gobierno, había mucha represión, sobre todo en las minas. Recordemos a Cobriz, a Laura. Bueno, yo creo que el elemento ideológico y político de Eduardo fue una especie de constructor dentro de todas las obras, porque él ha montado muchas obras de Brecht también, pero a la vez también fue algo que lo limitó, porque siempre el partido, la cosa política limita, por eso gracias a Dios yo nunca he pertenecido a ningún grupo, ¿no? Entonces, yo creo que esa obra permitió, como les decía, miren, yo tengo 10 hermanos que han estado en muchas partes del Perú y siempre han visto la obra en algún lugar. ¿No? Algunos decían que era de Sánchez, de Vargas, que de él, el apellido me interesa, porque era fácil de montar. Era fácil de montar porque Eduardo, aparte de tener la obra, él la vendía. Él la vendía la obra en los buses. En los buses él vendía un pequeño cuadernillo de la obra y de algunos tips pues, para poder montarla, ¿no? Entonces eso facilitó que pues la obra viaje en muchísimos, viaje a muchísimos entornos, ¿no? Pero de verdad que sí, yo creo que es una de las obras más montadas a nivel popular, ¿no?
Bueno, pues intentaba Eduardo responder también a su ideología y a sus cuestiones políticas, que fueron un limitante porque la FENATEP pudo ser mucho más, ¿no? Yo recuerdo el festival de Ayacucho fue inmenso, grandioso, estaba la Católica, estaba el grupo de las chicas Rally, eh, ¿cómo se llama? Y lo tengo acá, mi hijo siempre va a verlos, Yuyascani, Yuyascani, por ejemplo, ¿no? Pero en esa época, miren la postura, pero así tan marcada, tan sesgada, que un grupo de Huancayo se presentó así, bueno, un teatro popular, digamos, y la chica se empieza a vestir, y la gente empezó a gritar, no sé si Nicolás estaba allí, o Canachiro, y empezaron a cantar internacional, y yo decía, pues esta gente está loca, está bien que sean de izquierda, de donde sea, pero ¿por qué una chica se quita una blusa y muestra un sostén, empiezan a cantar internacional, como si la chica pues hubiera planteado, no sé, ¿no? Una bomba, no sé, no sé, ¿no? Pero el sesgo político era bien fuerte en esa época, ¿no? En los setentas. Claro. Bueno, los 70 fue la cumbre en realidad de toda la ideología izquierda, ¿no? Socialista sobre todo también. Y era entendible, ¿ah? Muy contestataria para el momento, para ese momento. Doctora, Claro, muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias por sus palabras. Vamos a darle una pregunta ahora a Luis Canachiro. Lucho, ¿estás ahí? Sí, claro. Perfecto. Sí, Lucho, estoy. tú que me has hablado Tu acerca foto, de... Luisito, tu foto. Quieren verte, Luis, quieren verte. No sé cómo, Bien que prendas la estoy cámara. tratando de colocar la foto, no estoy muy diestro en estas cosas. Sí, estas cuestiones No, Abajo hay, tranquilo. tecnológicas. abajo hay unos puntitos, por ahí tienes Sí, que sí, Sí, y darle. hay una camarita sí, que sí, tiene que hacer clic. lo sé. Pero bueno, seguimos, Esta sigamos. cuestión tecnológica para la gente. Seguimos, maestro, no se preocupe. Ahorita aparece. A Albert ver, Sí, Molina. mencionaste acerca de que en un inicio te impactó el hecho de los personajes farsescos, no sobreactuados, mencionaste. Te pregunto directamente, si te hubiera tocado interpretar uno de los personajes, ¿cuál de ellos te hubiera gustado hacer? ¿Y en dónde? eh, hacer de Guamán Poma sería bastante difícil por mis rasgos orientales, pero de alguna manera se puede camuflar eh, con el Uno maquillaje y obviamente me hubiera gustado hacer. Como Nicolás también no recuerdo exactamente la obra. Ahora, claro que me hubiera gustado hacer cualquiera de los personajes, ¿ah? Mm, quiero Pero agregar uno. quiero agregar un dato. No sé, creo A ver, que Guamán Poma. Me ánimo. encantaría porque tiene el valor de decir las cosas. Eh, quiero agregar un dato de repente no sabe. Hace como 20 años más o menos me enteré que había un peruano en Japón haciendo esta obra él solo. Lástima que no guardé el nombre ni qué sé yo, pero él lo estaba haciendo. O sea, no se ganaban la vida haciendo teatro, es difícil, puedes hacer teatro en español en Japón, ¿no? Y ganarse la vida, pero por Ujú. ahí se presentaba con algunos grupos de peruanos, de latinos, ¿ah? Eh, eso quería agregar, nada más, no sé, ya me olvidé de lo que quería decir, estoy preocupado por la cámara. Oye, No, Luis, entiendo muy tranquilo. bien, No, Nicolás, entonces, mu- te hubiera encantado bueno, hacer Teodoro Guamán, entonces. sí, Te claro, hubiera por Mire, gustado supuesto. hacer Teodoro Guamán. yo lo veo a ¿Y dónde Canachiro te como hubiera gustado cura. presentarte? Ah, lo veas que era Mira, Locura. Julia, ¿qué todos, ibas a decir? También. Digo, si te hubiera sido Teodoro Guamán, perfecto, tenías el personaje. ¿Dónde te hubiera gustado presentarte? Mira, yo ¿En tengo qué experiencia de escenario presentarme. o qué locación? Yo he tenido experiencia en los años 80, en pleno terrorismo, en presentarme en diferentes lugares
He participado eh, en el Girón de la Unión, Plaza San Martín, los domingos en la mañana en la Plazuela San Francisco. Me has hecho acordar de una función inolvidable justamente con Ubaldo en la muestra de teatro de Andahuaylas. Liv Delanoy, que era la que organizaba esta muestra en los años 80, en un bar había un soldadito con una metralleta de su tamaño, de su altura. Él tal vez medía 1,50 y la metralleta o esta arma, que no sé cómo se llama, medirá pues 1,40. ¿Cuál creo que Liv, también? Liv me Academia. programó en la laguna, en este momento se me fue, Pacucha, Pacucha. en la laguna Pacucha, al Escucha. costadito, mira que fui a dar la función y no conocí hasta ahora la laguna Pacucha. Porque la labor del artista es así, ir ya dar la función en algún sitio y se olvida de hacer turismo. Los lugares que uno conoce son en la Departamental de Educación para pedir permiso para actuar en los colegios, la universidad para ver si se tiene el comedor y hacer un intercambio. Yo les doy una función, un taller, y ellos me dan el comedor de desayuno, almuerzo y cena. Cosas así uno conoce como artista itinerante. Entonces, justamente Ubaldo se presentó primero al costado de la laguna, en medio del camino, ¿ah? No había ningún escenario, no era una plaza, no era una canchita, una pampa, nada. Era en medio del camino y había unas graderitas, pero era el camino, ¿ah? Era camino para allá, más gente, ¿eh? Y ahí se presentó para un grupo de 50 personas y Ubaldo hablaba pues en quechua y había una comunicación con el público tremenda, ¿no? Y uno como artista Se pues se conectaron. preocupa de todo. Y decía, "Uy, yo ahí iba a ser mimo, ¿no? No iba a hablar en nada, ni español ni quechua. Bueno, hablaba español, ¿no? Para presentar los números del mimo. Y me preocupaba si es que me iban a entender felizmente. Eh, eh, Me entendieron muy bien, disfrutamos mucho la función. He dicho disfrutamos y quiero mencionar nuevamente a Eduardo en aquella función de los años 70 en la escalera de la Facultad de Economía. En ese momento no me daba cuenta, no era muy consciente, pero lo que él tenía era el disfrutar, el actuar. Él estaba haciendo de Rockefeller, antipático su personaje, ¿no? Pero lo disfrutaba y caía simpático de repente, ¿no? Porque lo hacía tan bien, lo disfrutaba y era gracioso, ¿no? Y era eso, el disfrute de estar en escena interpretando el personaje que te toca actuar, ¿no? Claro, obviamente, volviendo a tu pregunta, he mencionado lo de Pacucha y me gusta esos lugares donde nunca ha pasado un actor y la gente no sabe lo que es teatro. Estuve en un pueblo cerca de Tincomaría, Huánuco, muy chiquitito, fuera del pueblo de Tincomaría, lejos, y entré para buscar funciones, ¿no? Y entré a un mercado y la vendedora me dijo, joven, ¿y usted qué vende? Y dije, vendo teatro. Y la vendedora del mercado, teatro, ¿qué es teatro? Ese es el lugar, los lugares donde me gusta actuar, donde la gente no ha visto teatro o ve poco teatro. Para crear, para soñar, para imaginar un país más justo. Eso es. Pero Luis, muchas gracias. qué injusticia no tener la cámara. Bueno, ya, continúa. No sé No, cómo Luis, seguir. muchas gracias. Gracias a ti por tu participación, ¿no? Y rescato lo que mencionas, ¿no? Justamente el arte tiene que ser disruptivo por eso, ¿no? Tiene que ir a los lugares donde a veces no se llega, pues hay que decirlo abiertamente, la educación a veces no llega a todos lados, ¿no? Y el teatro puede ser un puente para ello, ¿no? Entre la cultura, la educación y justamente el conocer, el conocernos entre ellos, ellos con nosotros, que sepamos.
que sepan cómo somos nosotros y nosotros también sepamos cómo son ellos. Gracias, Luis. Ahí te dejo peleando con la cámara, maestro. Un abrazo. Nicolás, voy con usted, maestro. A ver, Mencionó y leí que había hecho vi que había hecho una columna muy interesante y bastante prolija con respecto a la obra de Teodoro Guamán y acerca del aporte que da Eduardo Navarro, el doctor Eduardo Navarro. Yo le pregunto, si usted hubiera sido el director de la obra Teodoro Guamán, ¿dónde le hubiera gustado presentarle? ¿Y qué cositas, qué ajustes hubiera hecho de repente usted como director tomándose esa libertad, ¿no?, de la obra de Teodoro Guamán? nunca me había hecho esa pregunta, pero yo creo que la idea de esta obra era pues salir a las calles, ¿no? De pueblo en pueblo, como Cornelia, de pueblo en pueblo, salir a las calles. O sea, yo que esta obra no ha estado, creo, desde el punto de vista planificado para hacerlo en un teatro convencional, pero si se estrenó en la Plaza San Martín o llegó a la Plaza San Martín, bien hecho, muy bien. ¿No? Fue un termómetro para canalizar después todas sus aventuras que han viajado, han caminado, han suscitado, han ido. Y también un público de la calle es drástico. Claro, yo cuando iba a la Plaza San Martín, siempre los trabajos que presentaban los compañeros, tanto políticos como colegas, algunos puedan decir, no, que es panfleto, que es esto, que es lo otro, que no sirve, que es burdo, que es chabacano, y tanto el trabajo como de Jorge Acuña, como de Navarro, todo. Pero la cosa era, pues, como yo siempre defendí, la cosa es, bueno, entonces sal tú con tu obra, sal tú y haz igual, un cuarto de hora en la Plaza San Martín, ¿no? Si tú quieres cambiar toda esta estructura, enfréntate. Y muchos no lo hicieron, pues. Pocos somos los que nos quedamos haciendo teatro en las calles, ¿no? Porque sí es bastante difícil, este, llega un momento que no puedes darte un respiro de perdedor. Tienes que salir, como dijo Luchito frente a Navarro, él jugaba, se entretenía, se divertía. Eso es lo que tiene que hacer un artista que está en la calle, disfrutar. Pero no es como te pones ahí a filosofar en tus cuatro paredes en el teatro, no te pones a filosofar, no. En la calle es vital, fuerza, punche, coraje. Y eso es lo que hemos aprendido de los que sí han hecho teatro consciente, en teatro en la calle, ¿no? Ajusten, no tanto, porque como tenía tanta vitalidad esa obra cuando estaba, yo lo vi a Navarro cuando hacía el tumba tumba, ¿no? No he visto el cambio de personaje después. Sí, estaba vital con los que participaban. O sea, el público gozaba. Claro, los que somos medios intelectualoides, todos decían, no, que falta esto, falta lo otro, que muy así. Pero para el público, que yo me quedaba sorprendido cómo se conectaba esos 10 minutos, 15 minutos que el público, que es difícil es detenerlo, cómo se pegaban y se veían los 20 minutos de la obra y aplaudían a rabiar y ponían su sencillo, pasaban el sombrero y eso también es una experiencia para los que estamos en un estudio académico de teatro, era una experiencia fuerte porque todavía no, yo no estaba en ese momento con unas ganas de enfrentarme a la calle. Yo salí a la calle en el 73 cuando comencé a ser el mochilero de Lima hasta Río de Janeiro, que ya le contaba. Había que sobrevivir, o sea que, ¿qué hice? Imité a Eduardo Navarro, imité, copié a Acuña, a Arcos, ¿no? Porque yo no tenía pues la preparación de actor de calle, de semáforo, de nada, si no yo era académico. O sea, lo más fácil para mí fue haber
copiado. No es copia, como dijo el señor, es plagio, Actuación. ¿no? Los trabajos que ya estaban hechos. Eso es. Sí. Nicolás, muchísimas gracias por tu participación, maestro. Perdón, Muchísimas gracias por Albert, tu como participación. dice Nicolás, Sí, doctora, paraste en dígame. la plaza y pasan pues decenas de personas con un solo banquito, agarrar una tiza y teatralmente dibujar un cuadrado y empezar a hablar, señora, señor, realmente yo me quería meter, creo que debajo de las plantas, ¿no? Al comienzo, pero realmente pararte delante de un público no itinerante y empezar a hablar y después a teatralizar los personajes era súper difícil, ¿no? Eduardo lo ha hecho hasta en el Parque Canepa, hasta en el Parque Canepa lo ha hecho en la Plaza de Mayo y realmente, de verdad, Mm, para mí era, no sé, lo que pasa es que Eduardo era súper seguro de sí mismo, y bien conchudo también, ¿no? Que eso ayuda. Ayuda, además él había claro. tenido una formación, pues, del Instituto Nacional de Arte Dramático, ¿no? Él estuvo 4 años allí, entonces tenía por algunas técnicas y él también admiraba mucho a Augusto Boal, ¿no? Entonces, ha habido muchas cosas que han influenciado y el maestro Acuña eran muy amigos, entonces dio el punto de partida para pararse en una plaza con una tiza y un banquito de madera a empezar a llamar al público y que no se pasen del cuadrado, ¿ah? Porque ese cuadrado era el escenario de un teatro que iba a empezar y de verdad, el público respetaba, o sea, yo creo que ha sido una época súper interesante, súper interesante, Los 70. los 70, época de sueños y utopías. Mm. Sí, de Despertar. efervescencia. Donde los sanmarquinos leíamos libros. A todos los actores eran de San Marcos, eran estudiantes de San Marcos de diferentes, además Eduardo era secretario general de letras, porque él siempre pues era político, ¿no? Y después fue secretario de la Mm. FUNS, de Cultura y después de la FEP, entonces él mantenía una línea que trataba pues de, entre líneas, pasarla también a través del teatro, de algunas otras obras que montó y también ha estado preso pues 2 veces, ¿no? Entonces tampoco ha sido gratis el asumir posiciones, ¿no? Bueno, es en sí el pago que uno hace cuando asume posición, cuando uno asume una postura, hay consecuencias, ¿no? Pero ahí está también la rectitud, el coraje para poder asumirlas, ¿no? Y eso habla mucho de la persona, habla bastante de sus valores, de sus convicciones que pueda tener, ¿no? Gracias, doctora. Gracias, Nicolás. Ahora, quiero, en el público que tenemos acá varios, ¿no? Y estoy viendo directores de teatro, ¿no? En el caso de, bueno, Pilar Ochoa, que está acá presente con nosotros. Por ahí había a Miguel Quequejana. He visto a Miguel Guti también, ¿no? Miguel Carlos Gut, Costa, que están presentes. desde el Cusco, un saludo. Claro, director de teatro en el Cusco, exitosísimo él. Quería abrir el micrófono al público presente para que pueda hacer un aporte. De repente por ahí una pregunta a los ponentes, a los que han estado acá, o en su defecto también los que han podido ver la obra, darle la tribuna para que también puedan expresarse, ¿no? A ver si Buenas levantan la noches. manito o abren. Sí, Perfecto. buenas noches. Víctor Campo, buenas ¿Cómo, noches. cómo Adelante. está? ¿Qué tal, Aldo? Muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Campos Ñique, les saluda desde la ciudad de Chincha. Primero agradecer este sencillo pero muy significativo homenaje al maestro Eduardo Navarro, con quien no solamente conocí, alterné, sino que tuve el honor de contar con su amistad. Y por supuesto mi respeto, aprecio, afecto y admiración a la maestra Julia Vargas Giles, a quien por supuesto también conozco, y presente en este homenaje. Bueno, en principio, eh, decir que yo vi la obra en algún momento, y creo que los términos y las palabras con las que ha empleado o que ha empleado Canachiro, Luis Canachiro, creo que son exactas, ¿no? Es decir, uno disfrutaba, ¿no? Uno disfrutaba la puesta en escena, pero además eh, ¿cómo decirlo? Pues no solamente la obra, sino la personalidad misma de Eduardo era realmente inspiradora, ¿no? Yo tengo que contar concretamente que acá en Chincha se instaló la filial del Centro Peruano de Teatro y hubieron varios años acá en los 90 concursos provinciales de teatro
que dirigía es el maestro acá en Chincha, León Solís Vivas, muy amigo de Eduardo, por supuesto, y él Muy es el am- que me convoca, sí, pero él es el que me convoca para poder organizar estos concursos provinciales de teatro, que eran una maravilla y era en un confundirse entre instituciones educativas privadas y públicas. Incluso habían instituciones que no eran colegios propiamente que deseaban participar, pero fue una época de oro, creo yo, en la vida cultural de Chincha en los 90 y por supuesto todo gracias a Eduardo Navarro y acá en Chincha propiamente con el maestro León Solís Vivas. De tal manera que yo quería un poco resaltar eso, ¿no? La inspiración, porque claro, Eduardo se convirtió en una especie de émbolo, ¿no? Es decir, ese empuje que nos daba para hacer cosas, no solamente teatro, sino llevar a cabo una vida cultural interesante. Y justamente a partir de ahí fue uno de los elementos para mi vida o en mi vida importante, porque yo, bueno, ahora soy conocido acá en Chincha como gestor cultural, ¿no? He traído a varios intelectuales, empezando por el maestro Luis Jaime Cisneros, Osvaldo Reynoso, Enrique Congress, etcétera, etcétera. Y fue un poco repito, la inspiración de Eduardo Navarro, y hace que 2 años, 3 años, le hice una entrevista de manera virtual para un programa que tenía pues, en internet acá en Chincha, o desde Chincha, y me fue sumamente grato conversar con él. Hablamos de don Víctor Navarro del Águila, de su obra, y por supuesto me enfoqué también en su biografía propia de Eduardo. La verdad que esa entrevista que mi querido amigo Vladimir lo ha vuelto a colgar en algún momento, sabe, lo veo ahora después de algún tiempo y la verdad es que mi admiración no hace más que crecer e incrementar la admiración que tengo y tendré por el maestro Eduardo Navarro. Yo quiero agradecer este homenaje al maestro y decir que acá en Chincha dejó una impronta, dejó mucha huella acá en Chincha y que siempre lo recordaremos. Gracias. Muchas gracias, Víctor, gracias. Y verdad, Aldito, Chincha ha sido una... Gracias, Víctor. Y verdad, Chincha ha sido una plaza muy visitada por el doctor Eduardo, ¿no? Incluso también por uno de sus hijos, Vladimir. Ha sido bastante eh, receptora de ellos, ¿no? Acá tengo unas palabritas también de Aldo Leveroni. Voy a leerlo, lo ha puesto en el chat. Muchas gracias por este espacio para recordar al maestro Eduardo. Tuve el honor de que fue uno de mis primeros maestros de teatro. Tantos años de trabajo y de clases en el Centro Peruano de Teatro con él y por supuesto mis respetos y cariño a la doctora Julia. Un saludo a Nicolás y Luchito, con toda mi admiración. Perdón, pero estoy sin micro. oh, Estoy sin Aldito, micrófono. Un abrazo, querido, Aldo. Un abrazo, Aldito. Siempre Aldo recordando las buenas épocas y la Siempre, actualidad hermano. también. Bien, entonces el tiempo nos está ganando. Si por ahí hay alguno más que quisiera participar, Sí, ¿no? Dentro Alder, del si me público permites, antes abierto. de cerrar el evento, yo quiero agradecer No, pero fraternamente a la doctora Julia, ¿no? Que es mi madre, a quien quiero, admiro, y que ha tenido la gentileza de participar en esta actividad importante, recordando a mi padre, Eduardo, ¿no? Que trasciende el tiempo con un aporte intelectual que muchos quisiéramos siquiera ser cercanos, ¿no? Lo segundo, agradecerle bastante a Nicolás León, que estamos conociéndonos, nos hemos encontrado en un par de actividades culturales, siempre muy gentil él, nos apoyó en festivales y siempre lo veo activo, viajando por todo el Perú. Espero seguir construyendo esa relación con Nicolás, que es una persona muy, muy gentil, con mucha energía. Siempre digo que es un huracán, ¿no? Porque el donde va, deja huella, que eso es interesantísimo, ¿no? Y finalmente a Luchito Canachiro. Luchito, sabes que yo soy tu hincha, Luchito. Y cuando te veo siempre te robo un abrazo porque siempre has tenido la gentileza de brindarnos un espacio para nosotros y que de alguna manera compartamos dentro de lo que tú has abierto un camino y que creo que es importante visibilizarlo y respetarlo. ¿No? Y finalmente, Alder Molina, te agradezco mucho que dirijas este conversatorio. Estás dirigiendo la obra de mi papá, itinerante, y ya hemos ido a provincia, a Chilca,
a la sede de San Marcos en Chilca, ¿no? Que bien lo dije la doctora Julia, y vamos a seguir viajando, porque la obra de Eduardo tiene que estar presente, tiene que ser itinerante y tiene que seguir construyendo un camino. Así que les agradecemos mucho. Yo estaba a la expectativa porque me tiendo a quebrar todavía un poco cuando hablo de mi papá y he preferido que brille Julia, que brille Nicolás y que brille Luchito, ¿no? Y vente al leer también, que es el director de la obra. Así que cuídense mucho, Sí. chicos. No sé si quisieran prender sus Toma cámaras. una Ahí voy, una Nicolás. fotito Si por pudieran recuerdo. prender sus Ya. cámaras los que nos acompañan, por favor, para que haya un recuerdo de este evento. Igual lo subimos a nuestra... Miguel Guti, qué gusto verte, Guti, que Miguel estamos Guti, en unas perdón, yo cosas. te un saludo Miguel, maestro. especial a Miguel Guti, esposo de Marisa, que está haciendo mucha acción en el... ¡Ah, Marisita! Lo conseguiste, Miguel, te costó, pero te llevaste. Le hizo caso. Llamas, lo respeto mucho por él, de pueblo en pueblo, de verdad. Oh, Nicolás, un abrazote, lo veo a Nicolás sobre teatro. ¿Cómo está, mi querida Jackie? De verdad me encanta ver a las personas que han estado en un momento con Eduardo y que están haciendo actualmente muchísimas cosas. De verdad, cuando un alumno crece y nos supera, así como en la psicología tengo alumnos que tienen centros y tienen pues inmensos trabajos, uno se siente feliz, ¿no? Esa es la tarea de los docentes, del maestro. Yo creo que Eduardo fue un maestro, ¿no? Muchísimas gracias, Ok, Nico, Julia, muchísimas gracias. entonces, gracias chicos por estar presentes, gracias por estar hoy día acá con nosotros. Miguel, me gusta verte, conmigo estamos haciendo unos proyectos de escribir, que es dejar memoria, porque soy la memoria escrita, también trasciende nuestros espacios. Me da mucho gusto verte también, Jackie, entonces que yo te quiero, te aprecio mucho, me gusta la evolución que has tenido. Verlo a Nicolás, con el que hemos retornado algunos conversatorios a la distancia, a pesar que durante mucho tiempo no convivimos, pero hemos tomado el espacio, ahí también con Aldito Leveroni, que es promotor cultural, aporte intelectual valioso, y Leonardo, que tú sabes que yo te aprecio y te quiero mucho. Gracias, chicos, voy a tomar la foto, Mira, sonreímos como siempre para estar presente y de alguna manera este espacio de interaprendizaje nos ha permitido conversar de un trabajo de mi padre, que creo que es importante siempre mantenerlo presente. Gracias, doctora Julia, gracias, Nicolás. Gracias, Alder. Gracias, Gracias. Luchito. Miguel, un abrazo. Jackie, un abrazo. Nico, un abrazo. Y también Carlitos, Alexandra, Pilar Ochoa, que me ha dado mucho gusto leerte. Y lo demás. Chao, chicos. Chao, Víctor. Un abrazo. Cuídense mucho. Éxitos. Un fuerte abrazo. Chao. Excelente. Gracias por todo. Chao, Cuídense chao, mucho. chao. Gracias. Gracias, La Joseph. foto, la Gracias, Joseph. Un foto. gran abrazo. Gracias. Gran abrazo. Gracias, bye. Gracias, doctora.